¿Y si el Imperio Romano no fuera tan glorioso como nos lo contaron? Detrás de las columnas de mármol y las victorias militares, Roma escondía un lado brutal, sangriento y despiadado que los libros de historia apenas susurran. En este video no hablaremos de conquistas ni de arquitectura. Vamos a revelar las atrocidades que el Imperio Romano cometió para mantener su poder, desde genocidios olvidados hasta espectáculos de muerte frente a multitudes eufóricas. Así que ponte cómodo, porque lo que estás a punto de ver podría cambiar para siempre la forma en la que ves a la antigua Roma. Y antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu comentario contándonos qué otra civilización quisieras ver desmantelada con la verdad histórica. Vamos a encender las antorchas y adentrarnos en la oscuridad de Roma. Número 1. Cartago, la ciudad que Roma borró del mapa. El sol ardía sobre el Mediterráneo y el polvo de la guerra ya cubría las ruinas de una civilización. Cartago, una ciudad que una vez rivalizó con Roma en comercio, fuerza naval y poder político, estaba a punto de ser borrada. No conquistada, no sometida, sino aniquilada. Durante más de un siglo, Roma y Cartago habían luchado en las conocidas guerras púnicas. Pero en la tercera y última, Roma decidió que no bastaba con la victoria. Esta vez no querían un tratado, querían venganza, querían que el nombre de Cartago desapareciera incluso de los mapas del futuro. Escipión Emiliano, el general romano al mando, ordenó el asedio. Durante más de 2 años, los cartagineses resistieron con una mezcla desesperada de hambre, orgullo y esperanza. Pero cuando las murallas finalmente cayeron, lo que siguió fue una carnicería indescriptible. Se estima que más de 150.000 personas fueron masacradas en las calles. Sangre en los templos, fuego en las bibliotecas, gritos ahogados en los pasillos de una ciudad que sabía que estaba viviendo sus últimos segundos. Los sobrevivientes, unos 50.000, entre ellos mujeres, niños y sacerdotes, fueron encadenados y vendidos como esclavos. Cartago no solo fue vencida, fue deshumanizada. Pero Roma no se detuvo allí. En un acto tan simbólico como siniestro, ordenaron esparcir sal sobre la tierra cartaginesa. Un mensaje claro: nada volverá a crecer aquí, ni pueblos, ni templos, ni memoria. Los historiadores modernos lo llaman genocidio. Roma lo llamó gloria. Y durante siglos ese acto fue silenciado, como si la brutalidad pudiera sepultarse bajo columnas de mármol. Pero la historia no olvida. Las cenizas de Cartago aún hablan, si uno está dispuesto a escuchar. Número 2. Cruces en la Vía Apia. El castigo a los rebeldes. La Vía Apia, una de las rutas más importantes del Imperio Romano, era símbolo de conexión, poder y avance. Pero en el año 71 a.C. se transformó en algo mucho más oscuro. Un camino del horror, donde miles de cuerpos crucificados marcaban cada paso como advertencia silenciosa. Todo comenzó con una revuelta. Espartaco, un gladiador tracio, escapó de su esclavitud junto a un pequeño grupo de compañeros. Lo que empezó como una fuga desesperada se convirtió en una rebelión colosal. En poco tiempo, más de 100.000 esclavos se unieron a su causa. Querían libertad, querían dignidad, querían romper las cadenas del imperio más temido de su tiempo. Durante 2 años derrotaron legiones romanas, incendiaron villas y sembraron pánico entre los nobles. Roma estaba avergonzada. No podía permitir que esclavos considerados inferiores ridiculizaran su autoridad. Así que envió a Marco Licinio Craso, un general ambicioso y brutal, con un objetivo: aplastar la rebelión a cualquier costo. Y lo hizo. Espartaco murió en combate, los sobrevivientes fueron capturados, y entonces vino el castigo. Craso ordenó crucificar a 6.000 prisioneros a lo largo de casi 200 kilómetros entre Roma y Capua.
Cada cruz contaba una historia de sufrimiento. Hombres pudriéndose al sol, cuerpos desgarrados por cuervos, ojos abiertos al vacío. La crucifixión no era solo una ejecución, era una tortura pública prolongada, un mensaje de terror. Roma no solo quería castigar, quería que todos vieran, que todos recordaran, que nadie más osara desafiarla, y funcionó. La revuelta de los esclavos quedó sofocada. Pero la imagen de esas miles de cruces, alineadas como sombras en la piedra, quedó grabada en la historia. La Vía Apia, antes símbolo de grandeza, se convirtió en un testigo silencioso del precio de la libertad. Número 3. Sangre para el pueblo, el espectáculo de la muerte. En el corazón de Roma se alzaba un coloso de piedra y ecos, el Coliseo. Un anfiteatro majestuoso, diseñado no solo para asombrar, sino para saciar una sed ancestral de sangre. Allí, frente a más de 50.000 espectadores, la muerte no era tragedia, era espectáculo. Desde la aurora, las multitudes se agolpaban en las gradas, eufóricas, exaltadas. No venían a ver poesía, venían a ver muerte. En la arena, bajo el sol inclemente, hombres eran arrojados a fieras, se enfrentaban entre sí en duelos sin tregua, o eran ejecutados de formas imaginativas. Roma transformó la crueldad en ritual público y lo llamó pan y circo. Los gladiadores no eran héroes voluntarios, eran prisioneros de guerra, esclavos, criminales, obligados a luchar. Algunos recibían entrenamiento, a otros les daban una espada y una esperanza vacía. Muchos morían sin aplausos, sin nombre, sin historia. Aquellos que sobrevivían por suerte o brutal talento podían ganarse la simpatía del pueblo, pero seguían siendo propiedad. Y no todo era lucha justa. En las venaciones, bestias salvajes, tigres, leones, osos, eran soltadas sobre hombres desarmados. En otras ocasiones, representaciones mitológicas terminaban con ejecuciones reales. El público reía, ovacionaba, pedía más. Era el alma de un imperio que, tras las togas y el mármol, escondía un corazón endurecido por siglos de violencia. Para Roma, la arena era un reflejo de su poder. Si podías matar, podías gobernar. Y el pueblo, distraído por la carnicería, olvidaba el hambre, la miseria, la opresión. Hoy admiramos las ruinas del Coliseo, pero bajo esas piedras aún resuenan los gritos de miles de víctimas que murieron para entretener a un imperio, porque en Roma el mayor espectáculo era la muerte. Número 4. Cristianos en llamas. Fe contra fuego. A medida que el imperio romano se expandía, también lo hacía su necesidad de controlarlo todo: tierras, riquezas, pensamientos. Y cuando un nuevo grupo comenzó a predicar valores contrarios a los del poder imperial, igualdad, humildad, un solo Dios por encima del emperador, Roma no lo vio como una simple diferencia espiritual, lo vio como una amenaza existencial. Así comenzó una de las persecuciones más crueles de la historia. Los cristianos, al negarse a rendir culto a los dioses romanos y al emperador, fueron tachados de traidores, fanáticos y agitadores del orden público. Para el pueblo eran culpables de incendios, plagas y cualquier catástrofe inexplicada. Para los gobernantes eran enemigos invisibles que debían ser eliminados. El emperador Nerón fue el primero en desatar el infierno. Tras el gran incendio de Roma, en el año 64 después de Cristo, buscó un culpable para desviar la furia del pueblo. Y los cristianos, minoría incomprendida y fácil de culpar, fueron el blanco perfecto. Los capturaron, los torturaron y los mataron de formas impensables. Algunos fueron crucificados, otros, cubiertos con brea, fueron quemados vivos para iluminar los jardines imperiales por la noche. Otros más fueron lanzados a las bestias hambrientas en los anfiteatros, mientras la multitud vitoreaba. Todo esto no por crímenes, sino por creer.
Pero cuanto más los perseguían, más fuerte se volvía su fe. Las ejecuciones públicas no extinguieron su mensaje, lo amplificaron. Sus historias de martirio comenzaron a circular en secreto, inspirando a otros a resistir. Porque ante el fuego, los cristianos no renegaban, morían cantando. Roma intentó borrar su voz con gritos de dolor, pero lo que logró fue sembrar una semilla indestructible. Hoy, los mártires de aquel tiempo no solo son recordados, son el símbolo de una resistencia que ni el fuego pudo apagar. Número 5. Jerusalén, una ciudad hecha cenizas. Jerusalén, la ciudad sagrada, había resistido invasiones, imperios y guerras. Pero en el año 70 después de Cristo, frente a la furia implacable de Roma, ni su muro más antiguo pudo salvarla. Lo que ocurrió allí no fue una simple represión, fue una advertencia al mundo. El conflicto comenzó cuando los judíos, cansados del dominio romano y de la opresión política y religiosa, iniciaron una rebelión. Querían recuperar su autonomía, su fe, su dignidad. Durante años se enfrentaron a las legiones imperiales en una lucha desigual pero feroz. El emperador Vespasiano envió a su hijo Tito para sofocar el levantamiento. Y Tito no tuvo misericordia. Roma sitió Jerusalén con todo su poder, bloqueó las entradas, cortó los suministros. Dentro, el hambre se convirtió en desesperación. Familias enteras morían sin pelear. Los que intentaban escapar eran crucificados frente a los muros como recordatorio del castigo que les esperaba. Finalmente, los soldados rompieron las defensas, y entonces Jerusalén ardió. El templo de Herodes, el corazón espiritual del pueblo judío, fue saqueado y destruido. Los romanos entraron como bestias desatadas, asesinaron a miles, saquearon casas, incendiaron barrios enteros. El historiador Flavio Josefo, testigo del desastre, describió la ciudad cubierta de cadáveres, el aire irrespirable por el humo y la sangre. Más de 1 millón de personas murieron o fueron esclavizadas. Y lo que fue una capital espiritual quedó reducida a cenizas y escombros. Pero la peor herida no fue solo la física, fue la diáspora. Roma dispersó al pueblo judío por todos los rincones del imperio, despojándolos de su tierra, su templo y su centro de identidad. La destrucción de Jerusalén fue una herida que sangró durante siglos. Y aunque el imperio que la provocó ya no existe, las consecuencias de aquel acto aún resuenan en la historia del mundo. El imperio romano construyó puentes, leyes y caminos, pero también sembró ruinas humanas en cada rincón de su expansión. Aniquiló culturas enteras, convirtió el dolor en entretenimiento y persiguió la fe con fuego y hierro. No se trata de negar su grandeza, sino de reconocer su oscuridad, porque todo imperio, por más glorioso que parezca, tiene un precio. Y en el caso de Roma, ese precio se midió en sangre, en cenizas, en silencio impuesto a los vencidos. Hoy las piedras del Coliseo siguen en pie, pero si uno escucha con atención, no oye solo el viento, oye los suspiros de los que murieron por mantener viva su dignidad. Y al final, esa es la gran lección. Ningún imperio es eterno, pero las memorias de sus víctimas sí pueden serlo, si las contamos. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.